98.3. Otro año estamos con vos. Amar la vida, un programa que te enseña a mejorar la calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 con la conducción de Fabiana Blasco. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa. Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, Estación de Servicios. Gracias por estar acompañándonos desde el año 2012, cuando por primera vez Amar la Vida salió al aire aquí, por FM Sport 98.3. Hoy un programa súper interesante, que la verdad que no se lo pueden perder, porque es seguir conociendo más acerca de lo que es la diabetes. El día 14 de noviembre a nivel mundial se toca lo que es la temática de la diabetes. Se hacen en distintos países campañas de concientización de lo que es la prevención y los cuidados de las personas que ya poseen esta enfermedad, cómo llevarla de la mejor manera. Así que vamos a hacer la entrevista a una gran médica muy reconocida acá en Tucumán, que es importante escucharla, aparte muy clara a la hora de hablar. Así que hoy vamos a estar tratando este tema. Por supuesto, van a seguir sintonizando la 98.3, FM Sport 98.3 de vuelta, para que estén ahí en el dial y no se muevan. Mi nombre es Fabiana Blasco y vamos a estar juntos hasta las 17 horas. Vamos a ir a una pauta publicitaria y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 3815-373851. Y también escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todos juntos sin dejar espacio. Y hasta que podamos comunicarnos con la doctora Duplessis, porque está justo en consultorio, un poco como por ser una persona, ¿no?, que tiene diabetes desde pequeña, voy a contarles algunas cosas. Según el último censo que se realizó el año pasado, en la Argentina tenemos 4 millones de diabéticos que han sido diagnosticados, pero también hay un gran porcentaje de diabéticos que no saben que tienen esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no se hacen los controles, porque no visitan al médico, o porque como al no tener conocimiento de los síntomas que tiene la diabetes, entonces creen muchas veces, uno cree que tiene una gripe o que se siente mal, entonces directamente no va al médico hasta que llega el momento donde la diabetes, realmente la gente terminan internándola por un coma diabético. ¿Por qué? Porque en estas situaciones las personas, al no saber que tienen diabetes, ingresan a un hospital por una hiperglucemia. Y ahí recién se enteran de que es una persona diabética.
La diabetes en lo largo de todos estos años, gracias a la ciencia, ha cambiado muchísimo, como también por la tecnología. Cuando yo era pequeña, a mis 10 años, cuando me diagnosticaron la diabetes, lo que se utilizaban eran las jeringas de vidrio y también una aguja que todo tenía que ser esterilizado antes de uno poder inyectarse la insulina. Y eso, bueno, uno lo hacía, venía, me acuerdo, era de acero, donde uno tenía la aguja, las jeringas, que eran de vidrio, y uno tenía que poner agua y hacerlas hervir antes de ser utilizadas. Por supuesto que todo es igual que la insulina, que en un principio uno podía usar, era la insulina bovina. Después, con el tiempo, pasaron algunos años, vino la insulina porcina. Y hoy existe en la actualidad la insulina humana. Por eso siempre, cuando me toca hablar de la diabetes, digo de que aquellas personas que hoy le dan el diagnóstico y le dicen que es una persona que tiene diabetes, estos avances realmente han cambiado la vida de una persona que tiene diabetes. ¿Por qué? Porque el poder utilizar una insulina, que es la insulina humana, igual que la que generamos cada uno de nosotros en nuestros cuerpos, es algo realmente que ayuda a la persona que posee la diabetes a llevar una vida igual que cualquier otra persona. Por supuesto que existen los controles de glucemia que uno se los tiene que hacer sí o sí para poder controlar los valores que tiene, y según eso, si es insulino dependiente, que es el que se llama el diabético tipo 1, es la mejor forma para inyectarse la insulina. Hay algunos temas que no quiero tocar porque vamos a hablar con la doctora Duplessis, pero realmente estos avances han logrado en nuestra vida que tengamos una vida semejante a cualquier otra persona. Por ejemplo, aquellas personas que de niños nos daban el diagnóstico de la diabetes, muchos quedaban con la estructura física así pequeños, no tenían un desarrollo óseo normal, o en realidad teníamos lo que se conoce como osteopenia. Nuestros huesos, digamos, no estaban fortificados igual que de cualquier otro niño o joven a nuestra edad. Antes eso no se lo trataba. En cambio ahora sí existen tratamientos para que el desarrollo óseo de ese niño sea normal igual que cualquier otro niño. Entonces eso también son avances que se han logrado gracias a la medicina. Por eso hoy, digamos, un diabético puede tener una vida plena, desarrollarse igual que cualquier otro, con todas estas ventajas que hoy se presentan. Por supuesto que en esto, ya sea la diabetes tipo 1 o tipo 2, hay cosas que son primordiales que hay que tener en cuenta, como la actividad física, una alimentación saludable y el control de la glucemia. Son cosas fundamentales para poder tener una vida prolongada sin las consecuencias que puede traer la diabetes. Ahora vamos a ir a una pausa para después continuar hablando más acerca de este tema que es tan importante hoy en el mundo. Continuamos en Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 3815-373851 y escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todos juntos sin dejar espacio. Y ahora voy a presentarla. Ella es la doctora Cristina Duplessis,
es coordinadora del programa provincial de diabetes y también, como les contaba hace un rato, está como funcionaria de los clubes de leones del distrito O1 de Argentina como asesora de diabetes. Bienvenida, doctora Duplessis, a Amar la Vida. Hola Fabiana, muchas gracias por la invitación y un beso muy grande a su audiencia. Muchísimas gracias, Cristina. Acá un poco, bueno, hace un ratito conté más o menos lo que dice el censo de la cantidad de diabéticos que tenemos y de algunos avances científicos, bueno, que he podido vivir yo de los cambios de insulina hasta llegar a la humana y eso. Para dejarte un poco que nos cuentes a todos esto tan importante, ¿no? Que es la toma de conciencia de lo que significa la prevención de la diabetes y cómo es cuando uno ya tiene esta enfermedad, cómo hacer para tener una vida sana. Exacto. Más allá de tener la diabetes. Ahí hay dos puntos, ¿no? Un punto es la prevención de la enfermedad en sí, que ahí nos posicionamos mucho en la diabetes tipo 2, que es la que puede prevenirse, y tenemos ahí digamos, dos elementos fundamentales que son la actividad física y la alimentación saludable, con el objetivo de mantener el mejor peso posible para poder, digamos, escapar a esta enfermedad. Y una vez ya diagnosticada la enfermedad, tenemos que tener el mejor control glucémico posible, que eso se manifiesta a través de las variaciones diarias de la glucosa en sangre, y nosotros vamos monitoreando a través de una sustancia que se llama hemoglobina glicosilada, y el objetivo es que sea en todos los casos menor a 7, pero también ahí entran a jugar los objetivos que se llaman no glucémicos, es decir, de colesterol, de triglicéridos, de presión arterial y no fumar, que son los que van a motivar, si no están debidamente controlados, el desarrollo de las complicaciones macrovasculares, que son las que van a ir progresivamente obstruyendo los vasos sanguíneos y van a dar lugar al infarto de miocardio y al accidente cerebrovascular, que por eso hay que, digamos, tener mucho énfasis en el tratamiento del colesterol, presión arterial, y el hábito, digamos, tabáquico debe ser realmente abandonado. Y eso va a dar como resultado una vida, digamos, saludable. Hay que siempre pensar que la vida, la salud, es un bien muy preciado. Y bueno, si ya tenemos la enfermedad, si ya no podemos evitar la enfermedad, tenemos que evitar la aparición de las complicaciones crónicas. Ahí, doctora, ahí un poco, Cristina, quería preguntarte, porque lo que he podido observar mucho, la gente que tiene la diabetes tipo 2, es esa situación de, por momentos, estar muy bien físicamente, con el peso adecuado, pero de pronto, al mes siguiente, engordan, aumentan mucho de peso, después a los 2 meses empiezan a bajar de vuelta. Eso... Sí, como mucha inestabilidad en el peso, el defecto que se llama yo-yo o ascensor. Bueno, eso hay que evitar, Fabi. Es muy importante mantener un peso estable, el mejor posible, porque tal vez yo muchas veces a las pacientes las escucho con atención y me dice, yo pesaba 50 kilos y ahora pesa más de 90. Bueno, yo no quiero que vuelva a 50 kilos, yo quiero que esté en un estable 70 tal vez, que va a ser muy bueno para su efecto metabólico y que va a ser algo alcanzable, algo posible. No hay que olvidarse que la diabetes se asocia con obesidad y muchas veces el hecho de no poder alcanzar esos ideales tan estrictos se relacionan con una sensación de fracaso y de desilusión muy grande.
Entonces es como que vamos sumando enfermedades, vamos sumando diabetes, vamos sumando obesidad, desilusión, tristeza, desánimo, y al fin y al cabo todo eso actúa en contra del objetivo del tratamiento. Entonces hay que posicionarse en qué es lo que yo necesito, en qué es lo que yo quiero, y hablar francamente con el médico. El médico tiene que ser nuestro compañero de ruta, tiene que ir guiándonos, pero no hay que olvidar que el tratamiento 99% depende del paciente. O sea, no va a estar el médico diariamente para ir diciéndole esto sí, esto no, subí acá, bajá acá. Entonces hay que tener lo que se llama un autoconocimiento muy grande de nosotros mismos. Y todo lo que uno haga tiene que ser con un objetivo de educación. Si yo me pincho el dedito y tengo un valor alto, inmediatamente tengo que pensar qué he comido, qué no he hecho, qué me ha faltado, por qué está pasando esto. Y no entrar en angustia ni en tristeza, sino tomar ese dato como una fuente, digamos, para solucionar y ver cómo voy a seguir de acá en adelante. Claro, y ahí también un poco, doctora, el tema de cuando hablaba recién del tema del colesterol y los triglicéridos, muchas veces ¿cuál es digamos, cuál sería la sugerencia que uno le da, ¿no es cierto?, al paciente para poder bajar esos valores? Bueno, sin duda la alimentación es fundamental a través de la elección, digamos, de aquellos alimentos que tiendan a bajar el colesterol malo y a subir el colesterol bueno y a reducir los triglicéridos. Entonces ahí tenemos una amplia variedad, como por ejemplo los frutos secos, los aceites de una sola semilla, y tenemos que evitar determinadas acciones, como por ejemplo las frituras. Las frituras no le hacen bien a nadie, evitar los fiambres, evitar los embutidos, y bueno, y si están, que sean de vez en cuando, pero que no sea lo diario, lo cotidiano, que esté en grandes cantidades. Y otro tema muy importante es que si ya hubo un evento cardiovascular, si ya hubo un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio, con las medidas dietéticas solamente no se alcanzan los objetivos de colesterol que tenemos que tener. Entonces hay muchos pacientes que se resisten a la toma de una medicación, pero realmente no se pueden obtener los valores que uno necesita para enlentecer la progresión de la enfermedad arterial aterosclerótica si no toman medicamentos. Entonces, eso también hay que hablarlo con el médico le tiene que explicar por qué le está dando ese medicamento, y su médico seguramente va a saber cómo evitar los posibles efectos colaterales que una medicación pueda tener. Y otro gran, digamos, aliado que tenemos para bajar los triglicéridos, aumentar el HDL, que es el colesterol bueno, es la actividad física. Entonces la actividad física tiene que ser diaria, se dice siempre que tiene que involucrar grandes grupos musculares, que tiene que ser, digamos, continua, pero 30 minutos bastan. Si puedo hacer más, bueno, en buena hora, pero no menos de 30. Y si puede ser todos los días, es algo, digamos, muy bueno. Claro, sería la forma natural que uno tendría, como decía hace un ratito, si es que ya no es, digamos, sí o sí tiene que tomar el medicamento, pero empezar con la actividad física. Después es sí, fundamental para todos, la actividad física, la liberación de endorfinas que produce, que general hay una fuerte asociación de diabetes y depresión, y muchas veces las personas no son derivadas o se resisten a consultar con un especialista, con un licenciado en psicología,
Así que es todo un tema, y yo creo que una de las bases fundamentales es el conocimiento y la buena relación médico-paciente, ¿no? Porque esta enfermedad es el ejemplo de la medicina centrada en el paciente. O sea, toda la orquesta acompaña al protagonista, que es el paciente. Pero como en toda orquesta, tiene que haber un director para poder ir haciendo que aparezca cada músico en su momento. Entonces el médico oficia, digamos, de director de orquesta, y si me manda al nutricionista, tengo que ir al nutricionista. Si me manda al cardiólogo, tengo que ir al cardiólogo. Si mi doctor me manda, es por algo, no es, digamos, para contrariarme o entorpecer más mi vida diaria, sino es porque tiene un objetivo y es para estar mejor cuidado. Exacto. Hay un poco lo que yo hablaba hace un ratito, antes de que empecemos con la entrevista, es un poco que casi siempre en estos casos, ¿no? Cuando es el diabetes tipo 2, muchas veces las personas no les dan importancia a los síntomas que pueden tener. Porque no tiene síntomas muchas veces y se manifiesta con las complicaciones. Ese es el tema, que no hay síntomas hasta que hay una pérdida brusca de la visión, hasta que hay un accidente cerebrovascular o un infarto. Ese es el tema, que muchas veces los síntomas son las mismas complicaciones crónicas. Porque tener el azúcar alta no da, o sea, o tal vez orinaré un poquito más, me levantaré a la noche a orinar, estaré cansado, pero no da grandes síntomas, a menos que ya haya un déficit de insulina muy profundo, que ahí son esas personas que adelgazan bruscamente, que uno los ve y han perdido mucha masa muscular, que no tienen fuerza para nada, que uno se asusta, porque por ahí piensa en otras enfermedades y termina siendo una diabetes descompensada. Pero eso no es la generalidad. La generalidad es la persona que tiene, digamos, pausis sintomático, que tiene pocos síntomas y van transcurriendo los años y se van gestando las complicaciones hasta que, bueno, aparecen todas juntas. Y existe algo que se llama memoria glucémica, que es muy importante, y es cuán tan bien me he cuidado los primeros 5 años de mi enfermedad. Si yo he tenido un control muy bueno, con valores muy buenos, es muy poco probable o van a enlentecerse la aparición de las complicaciones crónicas. Y al contrario, si he sido muy malo, con una hemoglobina glicosilada muy alta mucho tiempo, las complicaciones crónicas van a aparecer en algún momento. Pero el objetivo es enlentecer la progresión de esas complicaciones crónicas. Claro. Perfecto. Le propongo, doctora, que vayamos a una pausa y enseguida vamos a volver para seguir hablando de esto que es tan importante. Y bueno, seguramente ya vamos a estar respondiendo algunas preguntas, porque también falta contar mucho más, porque la diabetes es una enfermedad que bueno, no existe tan solo la tipo 2, sino también la tipo 1, y hablar también de ello. Bueno. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 3815-373851, y también escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todos juntos sin dejar espacio. Y continuamos acá junto a la doctora Cristina Duplessis. Doctora, ahora un poco como está en el consultorio, no le quiero quitar mucho tiempo a la doctora, un poco para que nos cuente acerca de la diabetes tipo 1. Bien.
Bueno, la diabetes tipo 1 es la menos común, más o menos entre un 5 a un 10% del total de personas con diabetes. Es la que aparece generalmente en la niñez o en la adolescencia y se caracteriza por la pérdida brusca de la función de las células beta, que son las que producen la insulina, generalmente por un proceso autoinmune. Por eso se puede asociar con otros procesos autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, con hipotiroidismo, con la celiaquía. Tiene, digamos, un espectro de autoinmunidad que, digamos, siempre hay que buscar en las personas con diabetes tipo 1. Estas personas necesitan insulina desde el comienzo para tratar su enfermedad, porque no la pueden producir, no hay forma, digamos, de hacer otros tipos de tratamiento. Y justamente el año que viene se conmemoran 100 años del descubrimiento de la insulina. En el año 1921, Frederick Banting con su equipo canadiense, y antes de ese descubrimiento los niños morían a los 3 años por las consecuencias de esta enfermedad. Desde ese momento la insulina logra aislarse. Primero hemos usado las insulinas bovinas, después las porcinas, hasta que gracias a Dios logran hacerse los análogos de insulina, que son exactamente, digamos, iguales o digamos, producidas las insulinas por tecnología ADN recombinante, es decir, le ponen el gen de la insulina a una bacteria o a un hongo que produce una insulina exactamente igual a la nuestra. Entonces esto, desarrollo tecnológico, ha mejorado muchísimo la calidad de vida. El hecho de poder disponer de una lapicera donde yo pongo las unidades y me inyecto, y no estar sacando de un frasco con una jeringa, donde la destreza manual es muy importante, la visión y una serie de otros factores. Entonces todos estos desarrollos tecnológicos realmente han mejorado mucho la calidad de vida. Pero ¿qué es lo que se ve? Que a pesar de que hay un desarrollo tecnológico tremendo, los pacientes no están bien. Entonces, ¿por qué no están bien? Porque los pacientes no están educados, y eso es lo que hay que tratar de hacer. La educación diabetológica lleva mucho tiempo y es un proceso, todo proceso educativo es un proceso. ¿Cuántos años llevamos en primaria, luego en secundaria, luego en universidad? Bueno, entonces no puedo aprender este idioma nuevo, esta forma de vida nueva de un día para el otro. Necesita un proceso. Y para eso necesitamos a alguien que nos acompañe y nos haga ese proceso de aprendizaje más fácil, nos desglose los conceptos, nos traduzca muchas cosas para que yo pueda aprender y poner en la práctica todo lo que, digamos, me va a ayudar para estar mejor. Claro, por eso es importante siempre lo que decía hace un ratito también, ¿no? Digamos, la persona es integral. Entonces, si uno necesita un psicólogo o necesita, bueno, cuando somos chicos, los nutricionistas también, que nos digan qué es lo que tenemos que comer. Fundamentales es la figura del nutricionista en el tratamiento, fundamental. Claro, y la actividad física que también nos hablaba en el caso del tipo 2. Y el tipo 1 también se beneficia mucho con la actividad física, mucho. Y en este caso, digamos, bueno, hoy como, digamos, en ese sentido, todo lo que existe, que sale, por ejemplo, caramelos, también dulce de leche con stevia, todas esas cosas que hoy existen, un diabético ¿puede ingerir esas cosas, esos tipos de alimentos? Y bueno, eso es muy importante hablarlo con el nutricionista y específicamente ver cada alimento en qué momento y en qué cantidades se puede consumir. Hoy por hoy no se habla del no en nada, sino es cuánto y cuándo.
Entonces esas cosas son lo que es difícil por ahí aprender, y la medida también es difícil aprender, porque por ahí si es una porción, una cucharada, no pasa nada, bienvenido y me doy mi gusto, pero cuando las 2 cucharadas, las 4, las 6, entonces ese tema es un proceso de aprendizaje que el nutricionista está muy bien capacitado para ir, digamos, estableciendo los límites. Claro. Y ahí, doctora, una cosa que le quería preguntar en relación a esto de las comidas y todo. Cuando uno es chico, el hecho de lo que es la familia, ¿no? En relación a este niño con diabetes. Yo creo que la familia, bueno, es nuestra principal fortaleza, ¿no? Y hay que educar a toda la familia en el caso de la diabetes tipo 1. Esa mamá que es generalmente la que acompaña a la consulta, la que se hace cargo del tratamiento, ese papá que está siempre apoyando todo el proceso. Es todo un tema, ¿no? Porque ahí hay que educar en forma integral a todo el núcleo familiar, a la maestra, al amigo. Hay muchos casos, digamos, por ejemplo, que gracias a Dios ya van a campamentos, entonces siempre tener a alguien que sabe de la patología y qué hacer en caso de que exista una hipoglucemia, que sería la complicación aguda como más grave que se puede dar en este marco. Así que, o situaciones, digamos, fuera de casa, para que tengan autonomía, para que tengan libertad y para que no estén, digamos, permanentemente, digamos, sin poder hacer lo que quieren o lo que les corresponde por la edad. Entonces ahí es muy importante tener un equipo muy bien constituido, donde la endocrinóloga infantil es fundamental, pero está la nutricionista, está la psicóloga ahí cobra un papel también muy importante, y todo ese equipo va acompañando a ese niño en su crecimiento para que sea normal. Es muy importante tener un muy buen equipo. La diabetes no puede tratarse sola, no puede ser el médico. Tiene que ser, como yo les decía, una orquesta. Hay siempre alguien que va marcando quién entra, quién no es cierto, pero está la orquesta y el sonido es el de todos. O sea, para que andemos bien tenemos que estar todos. Pero hay momentos en la vida en que un digamos, profesional es más importante que el otro. Ahora hemos estado nosotros con muchos casos muy graves de fallecimientos de personas cercanas, entonces tal vez en este momento puntual de esta persona sea más importante la psicóloga que la nutricionista o el mismo médico. Entonces hay que aprender que la vida atraviesa por distintas circunstancias, y las circunstancias esas hay que ir tratando de pilotearlas y de llevarlas lo mejor posible, y tal vez en la diabetes gestacional sea un pilar fundamental y más importante tal vez que el médico, la nutricionista, para marcar los puntos y enseñar, digamos, el impacto de la alimentación sobre los valores de la glucemia. Entonces hay que entender que la diabetes necesita un equipo, y ese equipo tiene que ser coordinado, tiene que actuar con un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de esa persona con diabetes. Ahí, doctor, usted cuando tocó el tema de la diabetes gestacional, para que le contemos a los oyentes, es cuando la mamá está embarazada. Cuando la diabetes aparece por primera vez durante el embarazo, es decir, que antes no la tenía, y generalmente concluido el embarazo también desaparece la diabetes, pero es un antecedente para diabetes en el futuro. Y digamos, la prueba de tolerancia, que es la que se indica a partir de la 24ª semana de embarazo,
Si es normal, se les repite de nuevo en la 28ª. Es muy importante buscarla, la diabetes gestacional, porque muchas veces no se manifiesta. Entonces hay que saber que, digamos, a partir de la segunda mitad del embarazo, a partir de la semana 20, puede aparecer la diabetes gestacional. Claro, y eso, así como pregunta, digamos, en esos casos no tiene no significa que el bebé pueda o no nacer con diabetes. No, puede sufrir las consecuencias de una diabetes descompensada. Si la mamá se ha manejado permanentemente con valores altos de glucemia, el bebé se defiende de esos valores altos segregando mucha más insulina. Entonces son bebés muy grandes, son bebés que se llaman macrosómicos y pueden tener complicaciones en el recién nacido, como hipoglucemias y otros cuadros graves. Por eso es tan importante que la mamá aprenda que debe cuidarse, que debe ser muy responsable, porque esa glucemia tiene un impacto directo sobre el desarrollo del niño. Claro. Ahora me gustaría, doctora, si pueda seguir atendiendo a sus pacientes, algún mensaje para los oyentes hoy que lo están escuchando en Amar la Vida. Y bueno, yo creo que vos, Fabi, sos un ejemplo de lo que es amar la vida. Realmente hay que tratar de estar siempre con la mirada en la ayuda al prójimo, el estar acompañando en todo proceso de salud, de enfermedad como es de la diabetes, y no nos olvidemos siempre que hay 3 pilares que no solo evitan la diabetes, sino la mayoría de las enfermedades crónicas, que son la alimentación saludable, la actividad física y no fumar. Entonces, si nosotros tendemos a mejorar o adquirir esas tres lineamientos estratégicos, vamos a estar alejados no solo de la diabetes, sino de un montón de otras enfermedades. Y si ya tengo diabetes, esos 3 pilares me sirven para evitar la progresión o la aparición de las complicaciones crónicas. Perfecto. La verdad que muchísimas gracias, Cristina, por justo tener consultorio y prestarte a esta entrevista hoy acá en Amar la Vida. Bueno, muchas gracias por llamarme, les mando un beso enorme a vos y a tu audiencia, y bueno, y el 14 de noviembre estaremos todos juntos conmemorando este día tan importante. Así es, un beso grande. Un beso grande, Fabi, y a su audiencia, un beso grande. Gracias. Así estábamos escuchando a la doctora Cristina Duplessis hablando sobre este tema tan importante que hoy convocó en Amar la Vida, la diabetes. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. Gracias por todos los mensajes que están dejando, por felicitar el programa hoy, por tocar este tema tan importante que es la diabetes. También, eso manda a Susana. Gracias a Fernanda, porque dice que es muy clara la doctora a la hora de explicar las personas que tienen diabetes, cuáles pueden ser los distintos tipos. Y después Fernando también manda un mensaje felicitándola a la doctora, así que muchísimas gracias. Para que ustedes se puedan comunicar a la radio, lo pueden hacer por medio del teléfono fijo 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 3815-373851, y escribirnos también en el Facebook Amar la Vida TUC, todos juntos sin dejar espacio. Y ahí cuando la doctora hablaba de los diabéticos tipo 1, que son niños, jóvenes, adolescentes, que es cuando le dan el diagnóstico de la diabetes, es importante también destacar que en estos casos sí existen síntomas, que se los conoce como polidipsia, polifagia y poliuria. ¿Esto qué significa?
nos da muchas ganas de tomar líquido en abundancia, de orinar mucho y también mucha hambre. Pero sin embargo, más allá de todo esto, que uno quiera comer todo, comerse la heladera completa, adelgazamos. Y es justamente porque el valor de la glucemia está aumentando y nos provoca, ¿no es cierto?, estas descompensaciones. De esto voy a contar una anécdota. Nosotros, con mi mami, cuando me descubrieron la diabetes, viajamos a Buenos Aires. Fue justo el año que yo tenía 10 años y fue cuando estuvo Juan Pablo II allá en Buenos Aires. Y nos fuimos a comer con mi mamá. Y cuando fuimos a comer, pedimos con la mamá la comida y el mozo nos decía que era mucho para las dos. Pero bueno, lo mismo lo pedimos, y en la mesa de al lado había, digamos, unos hombres ahí también almorzando, y nos trajeron, y bueno, como les digo, uno cuando tiene mucho hambre, cuando uno está con todo esto de la diabetes, la verdad no quedó nada porque me comí yo casi todo. Entonces los hombres que estaban al lado primero se reían pensando que íbamos a dejar, y bueno, al final me lo comí casi todo yo. Bueno, esas son algunas de las cosas que hacemos en esos momentos cuando estamos, digamos, cuando es el comienzo y todavía por ahí no tenemos el diagnóstico, o muchas veces pasa que cuando recién nos enteramos que tenemos diabetes, es como que uno no tiene en ese momento, hoy es distinto, pero en aquellos momentos uno no tenía el conocimiento de todo lo que hoy se transmite, y los médicos, y como decía la doctora Duplessis, ese trabajo interdisciplinario de la psicóloga, el nutricionista, un profesor de actividad física, que tiene que trabajar en forma conjunta. En aquel entonces uno veía al endocrinólogo y bueno, y no conocía mucho. Tal es así que también cuando ahora sí se conoce todo y te pueden dar todas las instrucciones para las distintas situaciones en las cuales uno puede estar, que por ejemplo si uno se resfría o tiene angina, eso provoca la elevación de la glucosa. Entonces uno, haciéndose los monitoreos como corresponde, puede controlar esa suba de azúcar, ¿no es cierto?, por medio de la insulina. Pero eso hay que hacer un control de glucemia, seguido como se suele hacer, como lo hago yo hoy, por ejemplo, en día, que son 4 controles antes de cada comida. Entonces, según el valor de glucemia que nos da, hay que hacer la corrección con la insulina rápida. Bueno, esas cosas uno las aprende. A mí me tocó aprenderlas después de las consecuencias que tuve a raíz de la diabetes. Cuando me trasplantaron, que perdí el páncreas trasplantado, en el hospital italiano, digamos, inmediatamente el diabetólogo, la nutricionista, todo, me enseñaron a cómo ponerme la insulina según los hidratos de carbono que ingería. Entonces todo eso me ayuda hoy, en cierta forma, a procurar tener valores normales de glucemia para evitar tener otra vez secuelas de la diabetes. Pero todo es importante el autoconocimiento, como hablaba la doctora Duplessis, uno se conoce. Entonces también, ¿no?, mejorar la calidad de vida, saber qué es lo bueno, qué es lo que nos da una vida más plena, sin tener secuelas o sin llegar a momentos, digamos, de riesgo también de nuestra propia vida. Un poco es el conocerse. Por ahí muchas veces no todos los diabéticos, cada uno somos personas y somos individuos en particular, entonces muchas veces uno da unas reglas generales, ¿no?, que te pueden dar los médicos,
pero como ellos dicen, la relación es médico-paciente, porque cada paciente puede tener algo que lo tiene uno y el otro paciente no lo tiene. Entonces, como uno se va conociendo, porque uno se tiene que ir haciendo amigo de la diabetes, porque es la mejor manera de llevarla. No hay que renegar, no hay que odiar la enfermedad, sino que hay que aceptarla, hay que saber, bueno, más allá que en los dedos se vayan haciendo los callos por tantos controles, es importante aceptar la enfermedad y saber que cada control que nos hacemos en el día es para nuestro propio bien. Quizás esto en la vida uno lo aprende a razón de golpes, ¿no? De todo lo que nos va pasando y de cada caída que uno se va levantando, pero lograr tener una vida plena, seguir adelante y tener la glucemia dentro de los valores normales es lo que uno siempre quiere para poder, ¿no?, seguir teniendo esa libertad de moverse, de tener el tiempo para hacer las cosas que uno quiere. Que en el próximo bloque les voy a estar contando por qué les digo todo esto. Y muchos ya saben, algunos oyentes que están escuchando la radio. Pero quizás hay otros, como dicen siempre, la audiencia se renueva, o hay gente que está escuchando el programa por primera vez hoy, y bueno, contarles algunas cosas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Regresamos a Amar la Vida. Y así como hace un ratito en el bloque anterior les estaba contando de cuáles son los síntomas acerca de cuando uno es pequeño, de cómo uno de esa manera va al médico, le hacen el control, le hacen análisis para saber la glucemia, y bueno, y ahí determinan por el valor de la glucemia que uno tiene diabetes. Algunas de las consecuencias, digamos, que trae esta enfermedad, pero como hablaba la doctora, ¿no? Este es un tema de educación. También es muy, pero muy importante el acompañamiento de la familia. Y algo también que varió y que hablaba también la doctora, el tema de la tecnología, ¿no?, la ciencia, que hoy tenemos lo que es insulina humana. Muchas veces aquellas personas que, bueno, hace tiempo atrás, cuando nos descubrieron la diabetes y usamos los otros tipos de insulina, no era la misma calidad que la insulina humana. Entonces, por esas razones, también y hablo de mi caso en particular, más allá de haber sido deportista, de haber hecho cosas bien, cosas por ahí de rebeldía, que uno comía cosas que no debía, pero en sí he tenido una vida que en cierta forma me he controlado bastante. Pero bueno, a veces la diabetes juegan en contra otros factores por los cuales yo sí tuve las secuelas de la diabetes, ¿no?, que es la insuficiencia renal crónica, como también la retinopatía diabética, que se conoce así. La insuficiencia renal crónica es cuando el riñón empieza a funcionar, ¿no es cierto? Cada vez se va deteriorando la función renal, entonces uno, ¿qué es lo que ve en su cuerpo? Y es que uno comienza a hincharse cada vez más. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que siempre te dan primero? Es tomar diuréticos para ayudar a deshincharse, para que uno pueda de esa manera orinar un poco más, hasta que, por supuesto, en cierta forma, el riñón deja, y dietas también, ¿no?, que hay que hacer para evitar llegar a una diálisis, que en mi caso, bueno, llegué a la diálisis, y las diálisis lo que hacen es, en este caso,
uno no es que deje de ser diabético, sino que uno sigue siendo diabético, pero estando en diálisis por insuficiencia renal crónica. Las diálisis son donde una máquina reemplaza al riñón 3 veces a la semana, 4 horas. Por medio de la hemodiálisis, uno logra que en esas 4 horas que uno está conectado a la máquina, haga la función del riñón, saque el líquido que uno tiene de más en su cuerpo y pueda seguir viviendo, ¿sí? Porque si no existieran esas máquinas de hemodiálisis, la persona que tiene la insuficiencia renal crónica, digamos, dejaría de vivir. Bueno, por medio de estas máquinas, nosotros hemos tenido la oportunidad de seguir viviendo. Y al pasar el tiempo, cuando uno está en óptimas condiciones, puede llegar a un trasplante. En el caso de la persona diabética y que está con insuficiencia renal crónica, a un trasplante doble reno-pancreático. Por otro lado, también les decía que una de las secuelas es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética, nosotros en nuestros ojos tenemos la retina. La retina es, eso siempre me acuerdo, los médicos daban el ejemplo de que es como si fuese un paraguas abierto. Cuando uno se le produce la retinopatía, ¿qué es lo que hace ese paraguas? Se cierra. En algunos casos es como si se rompiera una varillita del paraguas. Entonces lo que hace el oftalmólogo es, por medio del láser, tratar de arreglar eso para que la persona con diabetes pueda seguir viendo bien. Pero a veces sucede que ese paraguas se cierra del todo. Existen operaciones, hay personas que les ha ido muy bien, a mí también me había ido muy bien, pero bueno, por negligencia médica quedé ciega. Pero esas son situaciones, digamos, que no a todo el mundo le pasa, pero existe esa posibilidad. Eso no quiere decir que cuando a uno lo operan y vuelve a ver, uno puede seguir con una vida, como dicen, la vida loca sin cuidarse y comer cosas que no debe. No, hay que tener un control estricto de saber qué es lo que ingiere, de tener los valores de glucemia en los mejores niveles posibles, igual que cuando uno llega a un trasplante. Porque si nosotros empezamos con todo lo que son los excesos, a abusar de las cosas, todo eso que hemos logrado, tanto no perder la vista como poder otra vez seguir una vida plena sin depender de una máquina, podemos caer otra vez en lo mismo. Por eso, como decía la doctora, la actividad física, la alimentación saludable, el no fumar, el exceso de alcohol, no tener ese exceso de alcohol, todo eso nos permite tener una mejor calidad de vida en todo momento. Por eso hay que ser conscientes de que la vida depende de nosotros. Y cuanto uno acepta que la diabetes va a convivir con nosotros hasta el día que nos vayamos, entonces de esa manera aprendemos también a amarla. Es también importante por ahí, por el otro lado, aquellos que tienen la diabetes tipo 2, que muchas veces, como son personas ya más grandes, ahí tienen una serie de secuelas al pasar el tiempo, muchas veces al no hacer caso de la actividad física, de la alimentación saludable, de no fumar, de no excederse en la bebida, empiezan con problemas circulatorios. Esos problemas circulatorios, ¿en qué acarrean? Que por ahí cuando hace frío, muchas veces prenden la estufa, al no tener buena circulación,
Hay muchas personas que acercan sus pies a la estufa, no sienten el calor y se queman, justamente por no tener la sensibilidad en sus pies. Y se dan cuenta que se han quemado por el olfato, ¿no? Por sentir el olor a quemado. O también muchas veces las cosas que suceden es que al cortarse las uñas, por ahí se cortan mal, se hacen un lastimado, pero tampoco lo sienten el lastimado. Y se dan cuenta que se habían hecho un lastimado cuando en muchos casos ese dedo está engangrenado. Entonces son cosas que hay que prestar atención. Por ejemplo, en mi caso yo no me corto las uñas, hago que me corten. Bueno, en mi caso yo soy ciega, ¿no? Por esas situaciones que yo recurro a otra persona a que haga eso, pero para no correr riesgos de lastimarme. Aquellas personas que ven pueden hacerlo, que lo que recomiendan es no utilizar alicates, sino que con una lima limarse las uñas para evitar cualquier cosa punzante en los pies. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, considerarlas para evitar dañarse o lastimarse. También algo que es sumamente importante es que no hay que tenerle miedo el hecho de tener que controlarnos. Siempre el adulto, digamos, el que tiene el tipo 2 de diabetes, tiene, digamos, no necesariamente como el insulino dependiente, tantos controles seguidos. Casi siempre le hacen que se controlen un día antes del desayuno, quizás los 2 días después del almuerzo, 2 horas después del almuerzo, para saber cómo va variando el azúcar en el cuerpo de la persona que es el adulto que tiene la diabetes tipo 2. Todo eso nos sirve porque de esa manera sabemos qué valores de glucemia manejamos. Entonces, cuando vamos a hacer la visita al médico, uno lleva el control de la glucemia y de esa manera el médico va a saber si el medicamento que le está dando está en la dosis justa o no. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Me acuerdo cuando era chica, era un cuaderno que nos hacían anotar cada una de las glucemias para saber si la insulina que me estaba inyectando era la dosis adecuada o había que variar. Ahora vamos a ir a una pausa porque les voy a contar un poco cómo las personas que hemos quedado ciegas, podemos manejar la insulina. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 381-537-3851 y también escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todos juntos sin dejar espacio. Gracias a Claudio que mandó un mensaje, dice que él tiene diabetes desde que es chico y que ahora está en diálisis. Así que bueno, puedo decirte, Claudio, que seguramente si todo está bien, estás bien controlado, llegará el trasplante en algún momento para que puedas dejar de depender de esa máquina que por el momento es la que te permite seguir con vida. Un beso grande. Y como les decía hace un rato en el bloque anterior, por ejemplo, en el caso de las personas que tenemos una deficiencia visual o que somos ciegas, como en mi caso, hoy también con el avance de lo que son las lapiceras, que son descartables, han venido también a colaborarnos y ayudarnos
¿Por qué? Porque las insulinas, cada giro que uno hace para la unidad que se tiene que colocar hace un ruidito. Entonces uno tiene la posibilidad de escuchar cada giro que hace y de esa manera saber que es una unidad de insulina que se va a colocar. Por supuesto que, por ejemplo, en mi caso antes la obra social me daba un aparato que era accesible porque era un aparato que tenía la voz, entonces yo me podía controlar y no estar dependiendo de nadie para saber cuánto tenía del valor de la glucemia y realmente tener una vida totalmente independiente. Pero bueno, la obra social hace 5 años atrás más o menos decidió no seguir brindando este aparato, por lo cual hoy tengo que depender de una persona para que me diga qué valor de glucemia tengo y según eso para corregirme con la insulina. Las personas que son las personas adultas que tienen la diabetes tipo 2, es importante que tengan en cuenta que la actividad física, como decía la doctora Duplessis, es sumamente necesaria, porque de esa manera se evitan algunos accidentes cerebrovasculares, como también, los que les contaba en el bloque anterior, distintos tipos de lastimaduras que al no sentirlas provocamos en nuestro cuerpo muchas veces mutaciones, digamos amputaciones. Y esas amputaciones, digamos, en muchos casos, que es lo que he podido observar, empiezan con un pie, después la pierna, y de ahí pasan a la otra pierna. Entonces, es una cuestión de, por eso, ¿no?, de autoconocerse, saber que hay que hacer actividad física, salir a caminar, natación, aquellos que puedan hacer, que la natación es sumamente completa, es un deporte completo, pero hacer algo para que nuestro cuerpo esté activo, evitar la obesidad, porque la obesidad, tanto para aquellas personas que no tienen todavía la diabetes, sino que hay que hacer prevención de la diabetes, la obesidad es uno de los primeros factores que terminan llevando a esa persona a una diabetes segura. Entonces, evitar la obesidad. Cuando la doctora hablaba de no fumar, ¿qué es lo que provoca el tabaco en nuestro organismo? Y además, si tengo diabetes, peor todavía. Va tapando las arterias de nuestro cuerpo. Entonces, si yo fumo y tengo diabetes, si la diabetes me acarrea, si yo no me cuido, problemas vasculares, se pueden imaginar lo que provoca en mi cuerpo si yo fumo, que me va tapando las arterias, y además por la diabetes, si no me cuido, tengo problemas vasculares. También son situaciones que nos llevan a tener problemas en el corazón, más allá de las amputaciones. Entonces, hay que tomar conciencia de que si quiero tener una vida saludable, tengo que dejar de fumar, pues ya tengo la diabetes. Entonces, por lo menos, evitar mayores problemas. Entonces, lo ideal sería dejar el tabaco. Esas son cosas que nos pueden pasar a las personas que tenemos diabetes. Por eso es importante conocer, estudiarse a uno mismo, no mentir al médico cuando vamos a verlo. Yo hago una dieta estricta, hago todo lo que usted me dice. Sin embargo, cuando el médico me da el control de la hemoglobina glicosilada, que la hablaba la doctora Duplessis, que es un estudio de sangre que nos dice el valor que hemos tenido de la glucemia en los últimos 3 meses, nos da por arriba de 8.
Por ejemplo, si nos da por arriba de 8 significa que no hemos hecho nada de lo que nos decía el médico, que realmente hemos estado todos esos 3 meses con hiperglucemia. Entonces, eso va a traer como consecuencia en nuestro cuerpo diversas cosas. En cambio, si nuestro valor de hemoglobina glicosilada está hasta 7 o 7,1, significa que hemos tenido los valores de glucemia en esos 3 meses en un promedio aproximado de 1,40 de glucemia o 1,50 cuanto mucho. Pero son cosas que, por eso nosotros, si nos queremos engañar al médico, en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, porque los que vamos a tener todas las secuelas somos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces hay que quererse un poco más, hay que respetar lo que es el cuerpo y respetarnos a nosotros mismos. Esas son cosas que nos van a ayudar a continuar con vida, a tener una buena vida y a seguir disfrutando. Yo por ahí cuando hablo de estos temas, como uno ha vivido tanto estas situaciones, por ahí recuerdo que muchas veces yo tenía ganas de ir a algún lado, disfrutar, qué sé yo, por decirles, ir a los cerros o algún viaje, aunque sea a algún lado, y no lo podía hacer, porque estaba atada a una máquina. No podía disfrutar de ese tiempo, ¿no? Entonces, hoy que no dependo de esa máquina, me encanta poder hacer las cosas que me gustan, disfrutar de todo lo que puedo, porque cuando uno pasa eso, de no poder salir a ningún lado, entonces cuando Dios te permite tener de vuelta esa libertad, de tener ese tiempo para disfrutarlo, uno lo quiere hacer. Y no hay que dejar de hacerlo. Entonces ahí uno encuentra siempre el sabor de la vida, ¿no? Yo creo que Dios siempre nos da la oportunidad de ser felices más allá de las cosas que nos pasen. Pero está en nosotros querer ser felices. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Ya estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. La verdad que siempre procuro brindar cada uno de los programas, elegir temas que puedan llegar a su corazón, que nos ayuden a todos a mejorar nuestra calidad de vida, a ser solidarios con aquellos que nos necesitan, a ser solidarios también con nuestra propia familia, ¿no? A saber escuchar al otro que tiene para decirnos. Entonces son cosas importantes que nos hacen como personas. Las personas tenemos la posibilidad de tener libertad y responsabilidad, pero hay que saber bien cómo administramos ambas cosas, la libertad y la responsabilidad, porque de eso depende nuestra vida como seres humanos. ¿Qué es lo que hacemos con nosotros mismos? ¿Qué es lo que hacemos con los otros? Por vivir en comunidad. Y justamente este tema de la diabetes es un tema que hoy nos convoca a todos, porque es algo que está en todo el mundo y en todos los lugares existe algún diabético. Entonces es importante también saber, y que eso quiero que ustedes conozcan, que una persona que tiene una hipoglucemia, que es una baja de azúcar, muchas veces somos confundidos por personas que estamos alcoholizadas. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar así, a divagar, digamos, si nos paramos nos mareamos, y si nos pasa eso en la calle, por ahí no coordinamos lo que estamos diciendo.
por esta baja de azúcar. Entonces, seguramente si ustedes se acercan a nosotros, olor a alcohol no vamos a tener. Y lo que tienen que hacer en esos casos es siempre o darle una bebida cola, que son las que más azúcar tienen, o azúcar, pero de alguna manera colaborar o ayudar a esa persona que si está sola, después les va a agradecer porque le pueden salvar la vida. Porque las hipoglucemias pueden tener secuelas muy graves, pueden producirnos daños neurológicos, bueno, pueden acarrear un montón de cosas. Pero para eso están ustedes, que si estamos en la calle nos pueden ayudar a que eso no nos suceda. Entonces, bueno, todos los días aprendemos algo, todos los días nos vamos volviendo más seres humanos en algunos casos, porque vamos conociendo lo que al otro le puede pasar. Así que muchísimas gracias, mis queridos escuchas, por estar ahí del otro lado siempre, sintonizando FM Sport 98.3, este programa que se llama Amar la Vida. Quiero agradecer a mi operador, al señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa, distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, La Parada, estación de servicio. Muchísimas gracias por estar siempre presentes. Mi nombre es Fabiana Blasco y vamos a estar otra vez juntos el próximo miércoles de 15 a 17 horas. Chau. Gracias, mis queridos escuchas, por estar ahí del otro lado siempre, sintonizando FM Sport 98.3, este programa que se llama Amar la Vida. Quiero agradecer a mi operador, al señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa, distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, La Parada, estación de servicio. Muchísimas gracias por estar siempre presentes. Mi nombre es Fabiana Blasco y vamos a estar otra vez juntos el próximo miércoles de 15 a 17 horas. Chau.